Amados hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 5. Hemos estado hablando de las prédicas de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. No vamos a ir a todo Hechos de los Apóstoles, por lo menos hoy no vamos a ver el caso de Ananías y Zafira, con el cual inicia Hechos 5, porque no es nuestra intención en esta serie ir comentando todo Hechos. Quizás un día podamos hacerlo, porque es un libro maravilloso. Cuando yo estuve un año estudiando verso por verso con el comentario de Daniel Lancaster de Hechos. Es un comentario de 1300 páginas de Hechos. Y hay, de verdad se lo digo, demasiadas cosas que aprender de cómo era el movimiento, nuestro movimiento, el Cuerpo del Mesías, cuando surgió. Y una de las cosas que hacían diferente, que hicieron, como dice J.P. Moreland, despegar al movimiento del Mesías en el primer siglo, fue lo que leemos en Hechos capítulo 5, verso 12. Varios historiadores nos explican cómo un movimiento con 12 galileos y letrados pudo extenderse tan rápidamente por todo el mundo antiguo, llegar hasta la casa de César, de hecho, una de las parientes de Domiciano. Tan rápido. ¿Qué tenía este movimiento? Los que son historiadores sin fe no pueden explicarlo cómo fue, y dan explicaciones poco absurdas. Dice, un historiador escéptico decía, bueno, quizás lo que apeló fue que el movimiento predicaba igualdad, no hay varón ni mujer, judío ni griego. Entonces, como era un movimiento igualitario, entre comillas, eso hizo que varias mujeres, varias personas se sintieran atraídos. Esas son las teorías que ocupan. Ahora, hay otros movimientos que no han tenido el mismo impacto y que no han cambiado el mundo, como el Cuerpo del Mesías. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que los apóstoles fueron respaldados no con milagros solamente, sino con prodigios. Vean el verso 12, Hechos 5:12. Hay varias palabras en los escritos apostólicos o en otros lugares para milagros, sanidades, pero miren lo que se dice en Hechos 5:12. Por manos de los apóstoles se hacían muchas, ¿qué dice? Señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Jack Deere ha estudiado las palabras en griego que se dicen aquí. Hay varias personas en el Cuerpo del Mesías que han orado por alguien y ha habido una sanidad, pero la palabra señales y prodigios solo se asocia con los apóstoles y con dos colaboradores de los apóstoles, Esteban y Felipe. Fuera de ellos nadie hace prodigios en el libro de los Hechos. O sea, estos son milagros que son más allá de... O sea, ya un milagro es sobrenatural, pero este era un milagro de milagros. Ya este era volarse la barra con las bases llenas. Dice, pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Recuerden que la palabra alabar en hebreo y en griego no quiere decir únicamente a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema en español y en inglés, porque la palabra adorar y alabar solamente se utiliza ¿para quién? Para el Eterno. Si alguien adora o alaba a alguien que no es el Eterno, se considera ¿qué? Blasfemia. Pero la palabra por ejemplo, shahah, ishtahavá o proskuneo en griego, que se ha traducido como adoración, puede significar suprema adoración, aquella que es solo al Eterno, pero también puede significar reverencia o también honor. La palabra tejilá también, por ejemplo, dice, el proverbio de la mujer 31 dice, sea alabada en los portones por sus obras, ¿verdad? Dice, falso es el encanto, fugaz la hermosura. La mujer que teme al Eterno es digna ¿de qué? De alabanza.
No quiere decir la alabanza que se le da al Eterno, esa es suprema alabanza, ¿verdad? Hay una alabanza, hay una adoración que es solo el Eterno. Entonces la palabra en hebreo y en griego tiene grados, ¿verdad? La adoración como creador, como la fuente de todo ser solo es al Eterno. Y el pueblo los alababa. Dice, muchos más creyentes en el Señor eran añadidos, multitudes de hombres y de mujeres. Ahora, los apóstoles predicaban un mensaje que era peligroso. No había ningún incentivo, digamos, terrenalmente hablando, eran bien pocos los incentivos para hacerse creyente. Por ejemplo, si eres judío, podías tener problemas con los principales sacerdotes, podías tener persecución de los saduceos. Si eras no judío, ni te cuento, porque no adorar a los dioses de Roma en la época, en el siglo I, era un crimen. O sea, si tú eras una persona dentro de Roma, tú estabas obligado a adorar a los dioses de Roma. Se le llamaba un deber cívico. Si no adorabas a los dioses de Roma, eras culpable del crimen de ateísmo. Y tú no podías decir, no, pero yo no adoro a ninguno de estos dioses, solo adoro al Dios de Israel. Entonces, ¿eres judío? No, no soy judío. Pues no, usted no tiene esa excepción. Al pueblo judío Roma le daba la excepción desde, porque era una religión antigua, se le permitía al pueblo judío solo adorar al Dios de Israel. Y el pueblo judío, de hecho, tenía una excepción dada desde los días de Pompeyo. Ahora, en lugar de adorar a los dioses de Roma, el pueblo judío dijo, no, nosotros no adoramos a los dioses de Roma, pero vamos a hacer algo. En el día en que César cumpla años, no vamos a adorar a César, pero vamos a ofrecer un sacrificio al eterno Dios de Israel, pidiendo para que bendiga al emperador. Y Roma dijo, bueno, está bien, pero era el pueblo judío el que gozaba de eso. Si alguien no era judío y no adoraba a los dioses de Roma, podía llegar a enfrentar la muerte. Entonces, fíjense, ahora, si eras un hombre romano, había menos incentivos todavía. Por ejemplo, en la sociedad romana se decía que te casabas con una mujer para tener una línea, un linaje legítimo. Pero toda la sociedad romana, todos sabían que si yo me casaba con una mujer, ella era mi esposa. Pero yo podía tener las amantes que yo quisiera, sin problema. Yo podía tener prostitutas. Los políticos, los escritores romanos dicen, sí, nosotros, sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, dicen, sí, nosotros nos casamos con una mujer, es para tener un linaje establecido, pero podemos tener todo tipo de esclavas sexuales. Ahora, el movimiento del Mesías te decía, tenga cada hombre, ¿cuántas mujeres? Una mujer. Desde el punto de vista carnal, no había incentivo material para hacer este movimiento. ¿Qué era lo que hacía que la gente se convirtiera en masa? El poder de Dios, que tocaba los corazones. La palabra de Pedro y de los apóstoles cambiaba las almas y les daba convicción de pecado. Como decía Juan, el Espíritu de verdad vendrá y dará convicción al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y miren lo que dice. Y sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera uno de ellos. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud, trayendo enfermos atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este verso ha hecho que mucha gente malinterprete la Biblia. Aquí dice que todos eran sanados. ¿Bien? ¿Descriptivo o prescriptivo? ¿Significa esto? En esa ocasión todos fueron sanados. ¿O significa, es la voluntad de Hashem siempre sanar a todos? No, es descriptivo. Lo que te dice este verso es que en esa ocasión todos fueron sanados. En otras ocasiones no. Por ejemplo, en Lucas 7 no se dice que Yeshua sanó a todos, dice que sanó a muchos. En otras ocasiones dice que sanó a algunos. Y en el estanque de Betesda fue la voluntad de Dios sanar a ¿cuántos? Uno, solo uno. Y en el estanque de Betesda, ese era un hospital moderno.
¿Se acuerdan? Estaban ahí multitud de enfermos, cojos. Si la voluntad de Hashem siempre es sanar a todos de este lado de la eternidad, Yeshua tenía una oportunidad de vaciar ese hospital. Ese es el equivalente hoy del Rosales. Lucas 7, ¿lo tenemos? Lucas 7:21, ¿alguien lo tiene, por favor? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. A muchos, no a todos, ¿verdad? Muchos. Y hay otras ocasiones donde Yeshua solo sanó a uno. Entonces, hay ocasiones en donde la voluntad del Eterno en un despliegue milagroso era sanar a todos, y hay ocasiones donde Yeshua sanó a todos. Mateo 8 describe una donde sanó a todos los que habían llegado ahí. En otras ocasiones, como vemos aquí, a muchos. En otras ocasiones, en Nazaret, por ejemplo, solo sanó a algunos. Y en el caso del estanque de Betesda, solo pudo sanar a uno. Vamos a ir un momentito rápido. Juan capítulo 5, donde se nos describe el hospital anterior. Dice, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Juan capítulo 5:3. ¿Lo tenemos? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba ahí cierto hombre que llevaba 38 años con su enfermedad. Cuando Yeshua lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hay ocasiones en donde Yeshua, varias veces de hecho, Sam Storms ha hecho un excelente trabajo en su libro, varias veces, decenas de veces, Yeshua sanó a alguien y la fe de esa persona jugó un rol, porque Yeshua le dice, vete, ¿y qué le decía? Tu fe te ha sanado, varias veces, vete, por esa palabra el demonio ha salido de tu hija, le dijo a la mujer sirofenicia. Hay ocasiones en donde la fe jugó un rol, sin duda alguna. Pero en el caso del estanque de Betesda, ustedes me dicen si este hombre tenía fe. Yeshua le dice, ¿quiere ser sano? ¿Y qué le dice el hombre? Ay, Señor, le respondió el hombre, no tengo un hombre que me mete en el estanque cuando es agitada el agua. Y mientras yo voy, ¿qué dice? Otro baja. Noten que Yeshua no le preguntó eso. Yeshua le preguntó, ¿quiere ser sanado? Y él, su fe, o no tenía mucha fe en él, o nada, o prácticamente su fe era bien chiquita, muy, muy pequeña. Y Yeshua le dijo, levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano, alzó su catre y echó a andar. Y era Shabbat aquel día. De hecho, el hombre, no todas las enfermedades son producto de un pecado. Hay enfermos que no necesariamente han pecado. ¿Se recuerdan en Juan 9, el ciego? Los discípulos le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Los rabinos enseñaban que uno podía pecar en el vientre de su madre, una cosa un poco rara, pero los sacaban del caso de Esaú y de Jacob. Usted no tiene que estar de acuerdo con ellos. Yo les cuento que eso era una opinión. Entonces los apóstoles decían, ¿quién pecó? ¿Este en el vientre de su madre o sus padres para que haya nacido así? Y Yeshua le dice, ni él ni sus padres, sino que este hombre nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, el paralítico de Betesda sí había un pecado en él. Mira, ¿alguien puede leer lo que dice el verso 14, 5:14? Después de esto, lo halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Yeshua siempre era el hombre lleno de gracia y verdad. Sanó a este hombre prácticamente sin fe de parte de él. Fue un acto unilateral totalmente de parte de Dios. Pero después de haberlo restaurado, de tener misericordia, le dice, no peques más. No sea que te suceda algo más. Y aquí solo sanó a una persona. Entonces vemos que si la voluntad de Hashem hubiera sido sanar a todo el mundo, aquí Yeshua hubiera sanado a todo el mundo. Pero no era la voluntad de Hashem sanar a todo el mundo aquí. Ahora, sí será la voluntad de Hashem sanar a todos finalmente en el mundo venidero. Todos serán sanados.
Max Lucado lo dice bien en su libro Antes del Amén. Bien bonito ese libro. Y no lo he visto en español en ningún lugar. Lo oí en audio. El libro se llama Antes del Amén. Y es un libro sobre la oración. Es muy bonito. Y él dice, algunos serán sanados inmediatamente. Alguien viene, ora por ellos, ¡boom! Milagro instantáneo. Otros son sanados paulatinamente, progresivamente. Craig Kinner describe el caso de una persona que estaba postrada, que la familia estuvo orando porque tenía múltiples padecimientos. Primero se le quitó uno. Y ya, por ejemplo, le habían dicho, nunca más va a volver a abrir los ojos. Abrió los ojos. Y luego dijeron, bueno, ya abrió los ojos, pero seguía, todo lo otro seguía igual. Entonces vinieron los hermanos, siguieron orando. Y cada padecimiento se le iba quitando poco a poco. Es uno de los ejemplos más grandes de un milagro progresivo que he visto. Pero algunos instantáneamente, otros progresivamente, y todos eternamente y finalmente. Algunos no serán sanados de este lado del sol. ¿Por qué? Yo no sé. Eso no es algo que yo no sé. Yo no sé. ¿Por qué, por ejemplo, Hashem permitió que Eliseo cayera enfermo? Ni idea. Miren el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Eliseo. Se puede imaginar quién es ese hombre. Hizo más milagros que Elías todavía. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14. Se dice que Eliseo estaba enfermo. Y oigan esto. Y no solamente estaba enfermo así como andamos algunos, que andamos gripe. ¿Alguien puede leer segundo libro de Reyes 13, 14? Oiga cómo empieza. ¿Qué dice? Eliseo cayó enfermo de una enfermedad por la que iba a morir. ¿Oyó eso? O sea, y se oye como medio pleonástico esto, ¿verdad? Como que el Chespirito estaba enfermo de una enfermedad. O sea, el texto quiere enfatizarle algo. Eliseo cayó enfermo de una enfermedad por la que iba a morir. ¿Se va a morir Eliseo de esa enfermedad? ¿Significa que pecó Eliseo? ¿Significa que estaba mal con Dios? Oigan lo que dice el gran Craig Kinner. Craig Kinner dice esto en Miracles Today, en la página 225. El profeta Eliseo murió de una enfermedad a pesar de que sus huesos permanecieron tan llenos del poder de Dios que un cadáver tirado sobre sus huesos volvió a la vida. 7 versículos después. Lean 13:21, por favor. Bueno, 13:20 al 21. Hermana Karen, sigue usted. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué significa eso? Craig Kinner dice, obviamente la enfermedad de Eliseo no es un comentario negativo sobre el poder de Dios en su vida. Lo que Craig Kinner está diciendo es, si Dios hubiera abandonado a Eliseo, si Eliseo ya no contaba con el favor de Dios, ¿hubiera resucitado el hombre? No, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Hashem permitió que este hombre resucitaba? Para que, aparte del milagro inmerecido, ¿qué hombre verdad? Este hombre se sacó la lotería, porque pasando lo tiran y revive. Y una de las razones fue la bondad de Dios hacia ese hombre. Pero la segunda razón era enseñar algo. Ni se te ocurra que el hecho que yo permití que Eliseo muriera de esta enfermedad quiera decir que Eliseo estaba mal conmigo. Para nada. Vean, por ejemplo, también cuando Pablo dice en la última carta que escribió, 2 Timoteo capítulo 4, verso 20, uno de los versos que uno puede decir, este verso yo no entiendo para qué está en la Biblia. Verso, ¿a mí qué me importa esto? ¿Qué? No enseña nada. Yo entiendo por qué Juan 3:16 está en la Biblia, puede decir alguien, ese verso sí, muy importante, pero este verso, ¿para qué está en la Biblia esto? No entiendo. Fíjense qué detalle más. ¿Por qué dice Pablo esto? Pero ningún detalle en la Biblia es superfluo, todo está por algo. 2 Timoteo 4:20.
Cuando lo tengan me dicen amén. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te saluda Eubulo, no le pongan así a ninguna criatura, por favor. Pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Bueno, por algo quizás Hashem permitió esto. Aquí tenemos un hombre que fue usado en prodigios, señales. Pablo tenía un don de sanidad increíble en todo el libro de los Hechos. ¿Y qué nos dice? A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Por ende, ahora les hago esta pregunta. Trófimo estaba enfermo. Pablo es amigo de Trófimo. ¿Ustedes creen que Pablo no oró por él? Obviamente oró. Y no fue la voluntad de Hashem sanar a Trófimo. Pablo se fue y Trófimo, ¿cómo quedó? Enfermo. También a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice, para tus múltiples, ¿qué? Para tus frecuentes enfermedades del estómago, toma un poco de vino. Para el estómago, no por otra cosa. No tenga vino en su casa. Buena práctica no tener vino. No, dice, ¿lo tenemos? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Momento. ¿Usted cree que Pablo nunca oró por Timoteo para que se sanara? Obviamente oró, era su hijo en la fe. Y Hashem no lo sanó, ¿verdad? Dice Pablo, es más, no solo fue una enfermedad. Pablo describe las enfermedades como frecuentemente, pero entonces hay que tener cuidado porque hay muchas personas que viendo, yo no digo que tengan malas intenciones, yo no estoy juzgando la intención, los motivos de algunos hermanos. Ellos leen pasajes como Mateo 8, como Hechos 5, que dice, y los sanó a todos. Y de ese verso que es descriptivo, ellos hacen una prescripción. Es la voluntad de Hashem siempre sanar a cada... No necesariamente. Y lo hemos visto en todos estos versos. Algunas veces sí. Algunas veces da gloria más al Eterno que una persona enfermo siga confiando en Él. Hay un episodio de The Chosen, yo no sé cuál es porque solo vi el corto. Me mandaron una escena. Es una serie que yo, para mi vergüenza, no la he podido terminar de ver. Siempre digo, ya tengo que verla, y no puedo dejar, no he podido. He visto los primeros, creo que 4 capítulos de la primera temporada. Fuimos al cine con Nancy a ver el primero y el segundo de la temporada 4, ¿sí? Y he visto uno y ella, buenísimo. No digo que sea perfecta, pero de las series que han retratado al Yeshua judío, no hay como esa serie. O sea, Yeshua sale celebrando el Shabbat, todos hablan arameo, buenísimo. El primer capítulo de la primera temporada es suficiente para que usted diga, yo esta temporada me la voy a ver enterita, porque yo pasé llorando no sé cuánto cuando vi eso. Y hay una escena donde hay uno de los apóstoles que está enfermo y él ve que Yeshua sana a uno, sana al otro, y ya se van a acostar, hay una fogata, y creo que es Mateo, no sé si es Mateo, no, ¿quién es? ¿Alguien sabe? ¿Bartolomé? Bien, Bartolomé, muy bien. Entonces, y le dice Yeshua, tengo algo que decirte. ¿Qué le dice? Le dice, tú no me has sanado. Y le dice, es como que, has sanado, yo he andado contigo, has sanado, toda esta gente ha sanado. ¿Cómo yo, siendo uno de los apóstoles, tú no me has sanado? Claro, eso no está en los evangelios, ¿verdad? Pero, ¿quién se enoja? Pero es una muy buena licencia poética. Y Yeshua le dice, si alguien sana, si yo lo sano, los milagros son señales del mundo venidero, del reino de Dios. Son señales para que la gente lo vea y vea que hay una realidad del poder de Dios. Pero bueno, algunas personas bien se sanan y luego esa persona va a dar gloria a Dios y todo el mundo dice, claro, ¿quién no da gloria a Dios
después de que ha pasado eso. Ahora le dice él, ¿cuánto más habla la vida de una persona que yo no decido sanar y aún así sigue siguiéndome? ¿Qué dice de esa persona? No está en la Biblia eso, pero debería estar, decía un pastor. No está en la Biblia, pero debería estar. Y es cierto. Hay muchas personas. Usted dice, bueno, pero deme un caso en la Biblia que sea así. Pablo fue una y otra vez, dijo que quitara el mensajero de Satanás y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es el poder de Dios para resistir. Hay cosas que en nuestra vida no podríamos pasar sin la gracia de Dios sosteniéndonos, no tendríamos fuerza. Y aún así el Eterno nos sostiene y nos hace pasar ahí. Y entonces, el libro, el caso de los milagros de Lee Strobel, tiene tantos milagros tan maravillosos. Y uno de los capítulos que yo más el que más me tocó, bueno, no quiero decir el que más me tocó, pero todos me tocaron. Pero uno me tocó de manera especial, es el último capítulo. Lee Strobel ha entrevistado a Craig Keener, donde Craig Keener le narra todos los milagros que él ha investigado, que tienen diferentes grados de corroboración médica, rayos X antes y después y todo. Y todos son milagros. Entrevista a la doctora Gunther Brown y todas las mediciones que se han hecho en Mozambique, donde los Baker oraban y había gente que medía medía a las personas la visión y la audición antes de que ellos oraban y después, médicos escépticos, y ellos ponen los gráficos de cómo mejoraba la oración y la visión, la audición y la visión después de oración. Algunos totalmente, otros mejoraba en un buen grado. Bueno, es un libro lleno de milagros. El último capítulo se llama Cuando los milagros no suceden, así se llama, y describe la historia de Douglas Gruthos, un filósofo creyente que tuvo ¿qué podemos decir? Lastimosamente, el Eterno le confió una asignatura difícil a su esposa Rebeca. Ella empezó a tener una enfermedad degenerativa donde su cerebro se iba apagando paso a paso. Y él describe todo el proceso. Uy, qué duro fue. Oraron para que se sanara. Oró el mundo entero, pero todo el mundo de lo que la conocía. También la esposa de Lee Strobel tiene una enfermedad que no se cura, que no es tan grave, pero va molestando. Y es la voluntad del Eterno algunas veces sanar a la gente de parte de este lado de la eternidad, y otras veces no. Ahora, ¿qué quiere decir eso a la hora de orar? No cambia nada. Yo tengo que orar creyendo que Hashem va a sanarnos si es su voluntad. Y no hace daño orar, ¿verdad? Por las personas. Entonces yo puedo orar por una persona múltiples veces. Por nuestra hermana Mari nosotros oramos varias veces. Muchas veces oramos por ella. Y parecía que no. Y de repente cuando sentimos, se sanó a la hermanita. Baruch Hashem. Y no fue instantáneo. Otras veces sí, son instantáneos. Otras veces se tarda. Otras veces a los años. Dios, eso está en manos de Dios. Dios no te mandó a ti a sanar, te mandó a orar por los enfermos. La decisión de si los sano no es tuya, no es de nosotros. Por eso podemos orar, por eso podemos ser libres de poner las manos y decir: Padre, en el nombre de Yeshua pedimos sanidad por esta persona, y orar por ella. Y si Hashem la sana, pero Hashem. Y si no, bueno, también. Y como hemos dicho, un milagro no necesariamente significa que tú eres un mejor creyente que alguien más. Yo lo vi en carne propia hace unos años, donde Hashem decidió sanar a una persona y no sanar a otra persona. Estoy hablando no de aquí, sino de otro lugar. Yo me decía, ¿cómo Hashem
permitió que una persona con un corazón tan noble, Él no lo sanó. Y la otra persona que está pero bien mal, sí lo sanó. Pero hay muchos motivos que Hashem sabía, ¿no? Bueno, el otro quizás no necesitaba arrepentirse, digamos. El otro sí, necesitaba más tiempo. ¿Qué sé yo? Dios es Dios. Yo no... Me acuerdo una vez que Peter Kraft comentó de una hermana que tuvo la revelación más grande que ella pudo tener para toda su vida. Dice que ella oró, lo buscó en ayuno y todo, y dice que Dios le dio 4 palabras que le dieron paz para toda la vida, y las palabras eran: I'm God, you're not. Yo soy Dios, tú no. Esa era la palabra que dice que le dieron tanta paz para todo. Tienes una dificultad en la vida, no depende de ti. Yo soy Dios, tú no. ¿Sabes algo? ¿No sabes todas las cosas? I'm God, you're not. Yo soy Dios, tú no. Las cosas reveladas son para nosotros. Los secretos pertenecen a Hashem. Nunca vamos a saber todo lo que hay por saber. Jamás. Y por eso es muy importante la fe. La fe es confianza en alguien, aunque no sepamos todo. Cuando yo sé todo de alguien, ya no hay fe. Ya lo sé. Por eso en el caso de la fe hay creo que se llama Lynn Anderson, que dice, quiero ver, dice, ¿qué tengo en la mano? Hermanos, tengo aquí una moneda de $1. ¿Cuántos creen que tengo en mi mano una moneda de $1? Levanten la mano, ¿cuántos creen que tengo? Que no les estoy mintiendo, yo tengo una moneda de $1 en la mano. Levanten la mano bien. ¿Quién me cree? Nadie tiene fe en mí, muy bien. ¿Quiénes no me creen? Bien. Y hay agnósticos también que han de estar, bueno, solo el hermano creyó en mí, muy bien. Ahorita voy a destruir la fe del hermano. ¿Quiere que destruya su fe ahora? Ahora, yo acabo de destruir su fe. Él tiene conocimiento. Él sabe que yo tengo $1 en la mano. Él lo sabe. Ahora, antes de que yo le mostrara, él no sabía que yo tenía $1 en mi mano. ¿Qué tenía él en mí? Confianza. Él tenía confianza. No sabía bien. En el momento que yo sé todo de una situación, ¿para qué me sirve la confianza si ya lo sé todo? Por eso dice Pablo, la esperanza que no sé, ¿a qué esperarla? Dice Pablo. Por eso es necesario tener fe en Dios, porque nunca vamos a saber todo lo que Él sabe. Jamás, nunca. Nunca un ser finito se va a poder acercar a todo su conocimiento. Por eso sin fe es imposible adorar a Dios. Nunca vas a saber todo. Por eso Abraham tenía que confiar en el Eterno. Ahora, todo esto era, recuerden, Hechos 5. Vamos a volver ahí. Y este es el comentario de Hechos 5 sobre la frase, todos eran sanados. No piensen que se me olvidó Hechos 5. Todos eran sanados. Es lo que pasó ahí, ¿verdad? Parte de lo que eran señales y prodigios era que todos se sanaban. También todo milagro es sobrenatural, pero un prodigio es más allá. Que la sombra de Pedro sane es algo increíble. Otra cosa de los apóstoles es cuando, señales y prodigios, es cuando ellos no oraban por los enfermos, los declaraban sanados. ¿Han visto eso? Por ejemplo, una cosa es que un enfermo me diga que hagamos lo que dice Jacobo. Si alguno está enfermo, vaya a los ancianos de la comunidad y orarán por él y el enfermo sanará. Pero los apóstoles algunas veces no oraban por la persona, lo declaraban sanado. Pablo y también Pedro algunas veces decían, por ejemplo, Pablo en Listra, creo, Hechos capítulo 14, ¿será 14? Sí, 14:8. Hechos 14:8 dice, había en Listra cierto hombre inválido de los pies, estaba sentado, era cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado.
Esto iba a hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado. Aquí hay un milagro donde sí la fe del hombre jugó un rol. No siempre es así, algunas veces es así. Los americanos tienen un dicho de no hay que pintar con la brocha gorda. Esto significa que no hay que pensar que todos los casos son lo mismo. No es lo mismo. Algunas veces hay milagros donde una persona tiene tanta fe y el Eterno honra esa fe y lo sana. Otras veces el Eterno sana a alguien que no tiene nada de fe, pero la persona que está orando por él tiene mucha fe. Otras veces ni el que ora, ni el que es sanado, ninguno de los dos tiene mucha fe, pero el Eterno lo hace para su gloria. No hay que pintar con la brocha gorda. Cada caso es distinto, cada caso es distinto. Unos se sanan de una vez, otros se sanan progresivamente, otros no sanarán. O unos se van a sanar un poco, o el Eterno los va... Digamos, si una persona tiene 2 padecimientos, el Eterno puede que le quite uno, pero deje el otro. ¿Por qué? I don't know. Él es Dios, yo no. Esa es la frase que te di a la hermana. I'm God, you're not. Y es cierto. Ahora miren lo que pasó con la fe de Timoteo. Dijo a gran voz, Pablo dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Pablo no oró. No vemos que Pablo dice, Padre, te pido. No. Entonces hay una diferencia cuando los apóstoles oran por los enfermos. Pablo lo hizo. Al final, en Hechos 27, Hechos 28, se dice que Pablo puso las manos y oró por los enfermos. Pero aquí este es otro level de milagro. Porque Pablo no ora, por él le dice, levántate y lo declara sanado. Y es algo que eran milagros, se conocen estos milagros de calibre apostólico. Son milagros que aparentemente le fueron dados a los apóstoles como únicos testigos claves de la resurrección. Solo era para los apóstoles este nivel. Yo no he oído de una persona que vaya pasando por la calle y que la sombra sane. ¿Ustedes han oído? Yo no he oído. Ahora, ¿puede Dios volver a dar esto en el final de los tiempos? Si es su voluntad puede hacerlo, claro. ¿Quién soy yo ¿quiénes somos nosotros para decirle, no Dios, tú tienes que hacer según yo digo? Te voy a encerrar en mi cajita. No. El Eterno puede levantar a los 2 testigos, gente, no sé, los 144,000, puede ser. Pero por lo menos desde Hechos hasta lo que llevamos, estos han sido milagros, señales y prodigios únicamente dados a los apóstoles. Que repito, son diferentes a las otras sanidades. Esto no quiere decir que el Eterno ha cesado de hacer milagros. Claro que no. Que no hay que orar por los enfermos. Dijo el hermano, solo los apóstoles. No he dicho eso. Hay una diferencia entre sanidad, milagro y prodigios, señales prodigios. Bien, verso 17 dice, pero 5:17 de Hechos, ¿verdad? Amén. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él de la secta de los saduceos, la mayoría de enemigos de Yeshua, del movimiento de Yeshua, eran saduceos. Los fariseos, cuyo líder era Rabán Gamaliel I, no eran es decir, diferían con ellos, pero no eran enemigos de la fe en este momento. Y echando mano a los apóstoles, los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué bonito este verso. Anúncienle al pueblo todas las palabras de esta vida. La palabra ahí que se ha traducido en griego es zoe. Zoe es la palabra vida. Hay palabra bios, desde donde viene biología, es vida biológica. Pero algunas veces la palabra zoe se utiliza para un nivel de vida superior, más allá de lo biológico. Y el ángel le dice, claro, yo no creo que el ángel le hablara a ellos en griego, obviamente, al ser judíos, probablemente esto fue en arameo o en hebreo. Los galileos hablaban bastante arameo. Al oírlo, entraron al amanecer en el templo y enseñaban.
Entonces se presentó el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al Sanedrín, esto es el Consejo Supremo de los hijos de Israel, y enviaron a prisión para traerlos. Pero cuando los alguaciles se presentaron, no los hallaron en la cárcel, y después de regresar informaron, diciendo: hemos hallado la prisión cerrada con toda seguridad y los carceleros de pie ante las puertas, pero cuando abrimos no hallamos a nadie dentro. Cuando oyeron estas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo como los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar esto. Llegando uno les informó: mirad, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con los alguaciles y los condujo sin violencia, porque temían que el pueblo pudiera apedrearlos. O sea, el pueblo judío amaba a los apóstoles, el pueblo de Jerusalén amaba a los apóstoles, pero varios, no quiero decir todo el pueblo, todavía era un movimiento minoritario, pero bastante gente digamos, simpatizaba con ellos. Luego de conducirlos, los presentaron en el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñarais a este nombre? He aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis traer sobre vosotros la sangre de este hombre. Ahora hay un pequeño problema para los apóstoles, porque esta no es la primera vez. ¿Se acuerdan? Ellos sanaron al paralítico que estaba en el templo, y el Sanedrín les dijo: dejen de predicar eso. Ok, y lo volvieron a hacer. Según la Torá, en Deuteronomio 17, el hombre que desobedezca las palabras del juez o del sacerdote que el Eterno ha puesto, habla el Sanedrín, esa persona deberá morir. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 17 dice: aquel que se desviara, no te desviarás ni a diestra ni a siniestra lo que él te declare. Entonces el Sanedrín, o sea, los apóstoles entienden lo que les están diciendo. Lo que les están diciendo es: ustedes han violado una orden del Sanedrín, son, según la ley judía, dignos de muerte. Vaya problema. ¿Qué haces tú cuando imagínate, te puedes poner en los zapatos de Pedro? Pero Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Normalmente uno tiene que obedecer a las autoridades, es lo que dice Romanos 13. Aquella persona que resiste la autoridad resiste a Dios, trae condenación sobre sí mismos. Por eso hay que obedecer a las autoridades. Pero si esas autoridades van en contra de lo que Hashem ha dicho de manera flagrante, manifiesta, obvia, no te cabe duda, entonces se cumple lo que dice. Uno no puede hacer esto de manera caprichosa, ¿no? Porque hay muchos hermanos que utilizan este verso para justificar hacer lo que quieren, ¿verdad? Yo hago lo que quiero porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O como la gente que dice, citan al evangelista Tupac: solo Dios puede juzgarme, dice. Como decía el hermano Luis, y no te da miedo eso, te debería dar miedo eso. Decir, solo Dios me va a juzgar, en lugar de ser una excusa, debería de darte pánico, ¿verdad? Decir, Dios mío, ¿quién quiere que Dios lo juzgue? Entonces, este verso no se puede usar para decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera porque es necesario obedecer a Dios antes que Jesús. Este verso aplica únicamente cuando una autoridad ha ido de manera flagrante en contra de Dios. Como por ejemplo, en Babilonia, cuando Nabucodonosor dijo: adoren esta imagen. Como cuando Darío dijo: ya no hay que orar aquí. O como cuando Faraón dijo: hay que matar a todos, ese tipo de cosas. O la Alemania nazi, que dijo a los holandeses: entreguen a todos los judíos que tengan. Corrie ten Boom dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y escondió. O Richard Wurmbrand, cuando en una prisión comunista le decían: blasfema el nombre de Cristo y eres libre, solo tienes que blasfemar y se acabó, te sacamos inmediatamente de la cárcel. Él no, él eligió 14 años de torturas, 14 años, Dios mío, 14 años de tortura. Por eso él es uno de mis héroes, un hombre que es un hombre increíble.
Y eso es lo que los apóstoles dijeron. Y les acaban de decir que dejen de predicar. ¿Y qué hacen los apóstoles? Empiezan a predicar. Mira, el Dios de nuestros padres, dice, resucitó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este exaltó Dios con su diestra, ¿como qué? Como príncipe y salvador. La palabra, hay varias maneras de decir príncipe en hebreo. La palabra nací, con acento en la I y con S. Nací significa príncipe o líder. Nací, aparece varias veces en la Torah. También está la palabra zar, que significa príncipe también. Está en Isaías 9:6. Uno de los nombres del Mesías será Zar Shalom, príncipe de paz. Y también está la palabra Nagid. Y si se acuerdan, en Isaías 55 dice exactamente que el Eterno levantaría a David y lo exaltaría. Y es lo que deberían de anunciar. Obviamente Lucas está aludiendo una y otra vez a Isaías 53. ¿Cómo empieza Isaías? He aquí mi siervo será exaltado y puesto muy en alto, ¿verdad? Es lo que dice Hine Yaskil Abdi. He aquí mi siervo será exaltado. Y luego dice Ram Benizam, Yahum Benizam, exaltado, afamado, Begabá Meod, y será puesto muy en alto. Es lo que Pedro dice. Y Isaías 55 dice que el Mesías fue puesto aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por Nagid, por príncipe y legislador de las naciones. Muy probablemente esos son los versos que Pedro tiene en su mente cuando dice el Mesías Yeshua ha sido puesto por príncipe. Es un legislador, el Señor. Eso significa la palabra Señor en hebreo y en griego. No es el Señor de la esquina. O la gente entiende Señor alguien que está viejo, y eso no es la palabra Señor, no es lo que significa la palabra Señor. Adón en hebreo o Kyrios en griego significa una autoridad, una persona a la que se le obedece. Por eso Yeshua dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dice, a este exaltó Dios con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ellos al oír esto fueron cortados hasta el corazón y estaban por tomar el acuerdo de matarlos. ¿Es curioso esto? La palabra nunca regresa vacía. Unos hacen que te amen y otra gente hace que te quiera matar. Porque la palabra los impactó. Dice que hizo que se cortara su corazón. Fue una palabra que les llegó. Pero en lugar de arrepentirse, decidieron tener acuerdo para matarlos. Y entonces fue que se levantó Rabán Gamaliel. Este es un Flavio Josefo, el historiador judío, describe a Gamaliel como exactamente, casi usando las mismas palabras de Lucas, respetado de todo el pueblo. Rabán Gamaliel primero. De hecho, esa palabra Rabán, normalmente a los rabinos se le llaman rabí, ¿verdad? En el Talmud uno lee rabí, aquí va rabí, no sé qué, rabí. ¿Por qué a Gamaliel se le llama Rabán Gamaliel? Algunas veces se han preguntado, ¿por qué Rabán Gamaliel? Rabán era el título que se le daba no a cualquier rabino. Rabán era el líder del Sanedrín. Claro, aquí en Hechos es Caifás. Anás y Caifás, los líderes del Sanedrín. Pero del lado fariseo, recuerden, los fariseos no consideraban que la autoridad de Caifás, ellos veían a Caifás y a Anás como títeres de Roma. Entonces, para los fariseos, el verdadero líder del Sanedrín era Rabán Gamaliel. Y él era respetado por todo el mundo. Por eso solamente no a todo el mundo en el Talmud se le llama Rabán Gamaliel II. Rabán Shimón ben Gamaliel era el hijo de Rabán Gamaliel I. Y Rabán Gamaliel ben Shimón era el nieto de Gamaliel II.
no tan bueno como su abuelo. Rabán Gamaliel primero fue amigo de los apóstoles, por lo menos dijo, no, ¿para qué lo van a matar? ¿Qué dijo Gamaliel en el verso 37? Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo e incitó al pueblo tras sí, el creador de los celotes. También él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerán, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Gamaliel, Rabán Gamaliel, no solamente era el líder de los fariseos, sino que los saduceos sabían que Rabán Gamaliel era respetado por todo el mundo. Entonces dijeron, bueno, hasta los saduceos dijeron, tiene razón este fariseo. Y llamando a los apóstoles los azotaron, 39 azotes probablemente, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yeshua, y les soltaron. ¿Y qué salen a hacer? Salieron ellos pues de la presencia del Sanedrín, regocijándose, porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Un gozo que se regocija por haber sufrido. Qué curioso esto. Yo estoy pensando que el mundo espiritual es raro. Algunas veces funciona al revés el mundo espiritual. La única sed que sacia es la sed de Dios. Y la llenura del mundo es la única llenura que da vacío. Qué curioso esto. ¿Y qué es lo que más dolor da? ¿Qué es lo que más duele del pecado? La alegría que nos dio. ¿No es curioso eso? Es precisamente el deleite temporal. La Biblia habla del deleite temporal del pecado. Y es precisamente cuando nos arrepentimos, lo que duele el pecado es el hecho de todo lo que pasó. Y aquí tenemos algo contrario. ¿Qué es lo que les daba gozo? El sufrimiento que habían tenido. Es curioso eso. Fíjense cómo el mundo espiritual funciona. Algunas veces pareciera al revés. Por eso es que nos parece patas arriba cuando Yeshua dice, dichosos los que lloran, dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que tienen sed. El mundo decía todo lo contrario. Dichosos los ricos que tienen plata, dichosos los que ríen, no los que lloran. Y aquí vemos que se regocijaron porque habían sido tenidos por dignos de padecer sufrimiento por causa del nombre. Y cada día en el templo, de casa en casa, no cesaban de qué? De enseñar y de proclamar o de predicar que Yeshua es el Mesías. Noten que no hay credo de Nicea aquí, ¿verdad? Llevamos Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5. ¿Cuál es la proclamación de los apóstoles? Yeshua es el Mesías. Yeshua es el Señor. Él fue exaltado, murió por nuestros pecados, fue resucitado al tercer día. Todos los que se arrepienten en su nombre reciben arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el credo de los apóstoles, el cual está en Hechos. Lo que surgió 4 siglos después, usted no lo ve en Hechos. No lo vemos en ningún lugar de Hechos. Lo que vamos a leer una y otra vez en Hechos es esto. Declaraban que Yeshua es el Mesías. ¿Qué es requerido aceptar para ser salvo? Que Yeshua es el Mesías, el príncipe, el hombre levantado por Dios y que murió por tus pecados, el hombre que nunca pecó, el escogido de Dios, el Hijo de Dios. Y no cesaban de enseñar y predicar. Noten que aquí no es lo mismo enseñar que predicar, ¿verdad? Aquí hay se utilizan 2 verbos. Y fue eso lo que los apóstoles tuvieron que pasar delante del Sanedrín. Bien curioso que el Eterno muchas veces da revelación. Yo me ponía a pensar, qué bonito fuera que tener una visión como la que los apóstoles tuvieron. Qué bonito que esté, imagínense, qué bonito es que un ángel llegue, te saque de la cárcel y te lleve allá. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Eterno da ese tipo de revelación tan increíble a ciertas personas?
una buena regla, no universal, pero generalmente, es que cuando Hashem da una revelación demasiado clara, es porque lo que se viene necesita de este nivel de revelación para que la gente pueda soportar. Piénsenlo. Por ejemplo, yo estaba oyendo el testimonio de una persona, un musulmán que se convirtió. Y me acuerdo que el musulmán en sueños ve a Yeshua, en árabe, Isa, y él enseña su costado, sus manos, y él le dice, te amo, yo morí por ti. Y mañana mi amigo te hablará de mí. Y el árabe le dice, ¿quién es tu amigo? Y Yeshua hace así, y en la visión, en el sueño, él ve a un hombre venir con una camisa de cierto color, tan pantalón y todo. Y al día siguiente, él va por el mercado y ve exactamente ese hombre. Y era un creyente que acababa de llegar al país árabe de misionero días antes. Y él corre y le dice, tú eres la persona que estaba en mi sueño, tú eres. Y me acuerdo que yo cuando di el testimonio, yo dije, Señor, tú me has dado tantas revelaciones de ti, pero eso sería maravilloso. Yo me imagino ver al Mesías con sus manos así horadadas y decir, y me acuerdo que inmediatamente, el Eterno me puso algo en la mente. ¿Y estaría dispuesto a sufrir lo que sufrió ese musulmán después por mí? Porque sabe lo que se le espera a ese musulmán, ¿verdad? Ese musulmán le predican y se convierte, pero inmediatamente, él que se convierte y ahora está en un país donde lo pueden matar, él dice algo, lo pueden matar inmediatamente. O cuando he oído NDEs, por ejemplo, cuando he oído experiencias cercanas a la muerte, yo digo, uy, qué bonito lo que vio ese señor. Y me acuerdo que una vez me vino a la mente, ¿te querés morir para conocer algo igual? No, yo sigo oyendo los testimonios, Señor, muy bonitos esos testimonios. Gloria a Dios por los hermanos que encontraron a sus seres queridos. Ya, Baruch Hashem, yo aquí, bueno es el pollo campestre, así que yo no me quiero morir. No, las pupusas siguen siendo bien bonitas, hay muchas cosas por hacer. Entonces, ven cómo se cumple un poco esto, ¿verdad? Es decir, este es un principio, a mayor revelación, entre las revelaciones más claras, hay más responsabilidad. Entonces, si el Eterno se revelara de una manera todavía más manifiesta, eso trae consigo una responsabilidad. Entonces, algunas veces, yo por lo menos cuando he oído de una persona que ha tenido una voz audible, y los que no mienten, porque anda todo tipo de gente y dice, hay una voz audible, y dice, wow, epidemia de Moisés hay en todos lados, porque todo el mundo oye voz audible. Pero hay gente que sí, Francis Schaeffer una vez, es una persona sobria, un creyente excelente, y una vez en su vida, una voz audible le dio guianza. Pero luego, lo que se vino después de eso, fue uno de los años, los años más terribles de su vida. Y si no hubiera sido por la claridad de la revelación de esa voz audible, quizás él no hubiera podido perseverar en todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que le dio aplomo a Pedro para decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Bueno, la revelación del ángel que habían tenido la noche previa. Lo cual es otro principio. Dios te preparará para lo que se venga, y puede ser que la preparación te sea dada en ese momento, o la noche previa, o el día previo. Que el Eterno nos siga recordando que estamos para ser testigos de Yeshua. Amén. Nosotros, y que siempre sepa algo. Nunca, cuando usted le testifica, cuando usted le predica a alguien, usted nunca está solo. De esto, dijo Pedro, somos testigos nosotros los apóstoles, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que
le obedecen. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Amén, ve amén.